Buenos días. Good morning. Bueno, buenas tardes, ya son las 12 acá en Toronto. Good afternoon. It's 12 O en Collingwood. in Collingwood. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa tarde. It's a blessing to be with you this beautiful afternoon. Y el día de hoy tenemos una palabra And today we have a word que esperemos que el Señor la pueda utilizar en tu vida that we hope the Lord will be able to utilize in your life para que tú puedas abrir so that you can open muchas cosas que están cerradas. many things that are closed. ¿Alguna vez ha perdido sus llaves? Have you ever lost your keys? ¿Alguna vez olvidó las llaves adentro de su auto? Or have you left your keys locked inside your car? Dilo conmigo, aunque están las llaves ahí, Say with me, even though the keys are in there, no tengo acceso. I have no access. Entonces, el día de hoy, So today, Dios quiere que tú y yo podamos entender God wants for you and I to be able to que understand Él te ha dado las that llaves, He has given you the keys del reino, the keys to the kingdom para que tú puedas tener acceso. so that you can have access. Amén. Amen. Y podamos entender And that we would be able to que Él te ha understand dado dominio. that He has given you dominion. Dilo conmigo. Say it with me. Dios me ha dado God has given to me el espíritu de dominio. the spirit of dominion. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, Let's open our Bibles to the book of Isaiah, capítulo 22, Isaiah chapter 22 versículo 22. and verse 22. Y la palabra del Señor nos enseña: And the word of the Lord teaches us, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, and the key of the house of David I will lay on his shoulder. y abrirá y nadie cerrará, So he shall open and no one else will shut. cerrará He shall shut y nadie abrirá. and no one else shall open. Otra vez, Again, dice la palabra del the Señor: word of the Lord says, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. the key of the house of David I will place on his shoulder. ¿Por qué sobre el hombro? Why over the shoulder? Porque en el hombro Because on the shoulder es donde se declara is where there is a el declaration gobierno of government y la and autoridad authority sobre tu vida. over your life. Oops. Do we understand that? Estamos entendiendo. Y dice la palabra: And the word says, y abrirá y nadie cerrará, so he shall open and no one else will shut. y cerrará And he shall shut y nadie abrirá. and no one shall open. Nosotros tenemos que entender esto, amada We iglesia, need to understand this, beloved church, que tú tienes autoridad en tu boca that you have authority in your mouth para abrir to open y para cerrar. and to close. Tú tienes autoridad en tus You have labios authority in your lips para entender que Dios te ha investido de poder y to autoridad. understand that God has clothed you with power and authority. Vamos al libro Let's go to the book, de Lucas capítulo 11. Luke chapter 11. Lucas capítulo 11, Luke chapter 11, desde el versículo número 1. and from verse 1. ¿Lo tenemos? Do we have it? Lucas 11. Luke chapter 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he seized that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Versículo 2. Verse 2. Y les dijo: hágase tu voluntad, Your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. El pan de cada día, dánoslos hoy, Give us this day our daily bread. y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. And forgive our sins, for we also forgive everyone who has indebted us. Y no nos metas en tentación, And lead us not into temptation, mas líbranos del mal. but deliver us from the evil one. Escucha lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Cuando los discípulos le dijeron al Señor: When the disciples said to the Lord, enséñanos a orar. teach us to pray. ¿Por qué? Why? Porque Jesús tenía una vida de oración. Because Jesus had a life of prayer.
Jesús Jesus constantemente constantly estaba comunicándose con el Padre. was communicating with the Father. Él tenía tiempo y iba hacia el Padre. He had time and he went towards the Y Father. estaba tiempo con Dios a solas. And he was spending time alone with God. Y dice la palabra que cuando Él regresa, And the word says that when he le returns, dicen los discípulos, the disciples say, enséñanos a orar. teach us how to pray. Ahora escúcheme bien, iglesia. Now listen closely, church. Nosotros tenemos que entender We need to understand que la oración that prayer es comunicación, is communication, comunión, communion, intimidad intimacy con Dios. with God. Pero el enemigo But the enemy ha torcido lo que es la oración, has twisted what prayer is, de una manera lo ha convertido en algo que es para tomar dominio, in a way he's converted it into something that is to take dominion. la ha convertido en algo religioso, He's turned it into a religious thing donde nosotros where we no ejercitamos dominio, don't exercise dominion, sino que ponemos toda responsabilidad but we place all the en el responsibility Señor. on the Lord. Cuando el Señor When the Lord le dijo al hombre, said to man, cuando estaba en el jardín del Edén, when he was in the Garden of Eden, Dios dijo, God said, hagamos al hombre let us make man a nuestra imagen, according to a his nuestra image, semejanza, according to our y likeness, que and tenga that he would have dominio. dominion. Ahora, Now, cuando el Adán primero when the first Adam pecó, sinned, el enemigo le arrebató el dominio. the enemy took the dominion away. Pero cuando el postrer Adán vino, But when the latter Adam came, cuando Jesús vino, when Jesus came, vino a restaurar, he came to vino a restore, restituir he came to restitute lo que el primer Adán what the first Adam perdió. lost. Y nosotros tenemos que And we entender need to understand que como that creyentes as believers, tenemos que ejercitar we dominio. need to exercise dominion. Lucas Luke describe describes hasta lo que leímos, up until what we read, pero Mateo but Matthew describe lo mismo, describes the same pero le thing, añade but he lo que adds falta aquí. what is lacking here. Vamos a Mateo 6. Let's go to Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Versículo 5. And verse 5. Dice el Señor, The Lord says, capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. and when you pray, you shall not be like the hypocrites. Verse 5. Ups. Cuando oréis, no seas como los hipócritas. When you pray, you shall not be like the hypocrites. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. Versículo 6. Verse 6. Mas tú, But you, cuando tú ores, when you pray, entra a tu aposento go into your room y cerrada la puerta, and shut the door. ora a tu Padre que está en secreto. Pray to your Father who is in secret Y tu place, Padre que está en secreto and your Father who sees you in te secret recompensará en público. shall reward you openly. Versículo 7. Verse 7. Y orando, And when you pray, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, do not use vain repetitions as the heathen do, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. for they think that they will be heard by their many words. No os hagáis pues semejantes a ellos, Therefore do not be like them, porque vuestro Padre for your Father sabe de qué cosas tenéis necesidad knows the things that you have need of antes before que tú se lo pidas. you ask Him. Escucha, Listen, tu Padre your Father sabe knows de qué tienes necesidad what you have need of antes before que tú se lo pidas. you ask Him. O sea que tu So necesidad your need no es desconocida para is Dios. not unknown to God. Tu necesidad, Your need, Dios la conoce, God knows it, pero Dios desea but God que desires con tu boca that with your tú mouth puedas hablar, you can speak, tú puedas tomar you can take autoridad, authority, tú puedas tomar and you dominio, can take dominion, porque el enemigo because the enemy ha convertido la oración has converted que prayer tiene que traer dominio that has to bring y dominion and autoridad authority en un ejercicio religioso. in a religious exercise. Oramos We pray y no pasa nada. and nothing happens.
Yo creo que la oración I believe that prayer tiene que mover algo en el mundo needs to espiritual. move something in the spiritual realm. Yo creo que la I oración believe that prayer tiene que ser contestada. needs to be answered. Yo creo que la I oración believe that tiene prayer que ser manifestada. needs to be manifested. Yo creo que la I oración believe that prayer tiene que traer cambios. needs to bring changes. Entonces, So then, cuando oremos, when we pray, no seamos como los let hipócritas. us not be like the hypocrites. ¿Qué es un hipócrita? What's a hypocrite? Alguien que finge Someone who is faking or acting lo que no es. what they're not. Y dice el Señor, And the Lord says, no piense que tal persona don't think that such a person va a recibir algo de parte del will Señor. receive something from the Lord. ¿Por qué? Why? Porque Dios mira el corazón, Because God looks at the heart. no mira la He apariencia. doesn't look at the appearance. Dios mira tu corazón. God looks at your heart. Y tu corazón And your heart es lo que más Dios desea is what God desires most tener en to have in sus manos. His hands. Ahora dice la Biblia, Now the Bible says, versículo 9, verse 9, vosotros pues, therefore, cuando oréis, when you pray, oréis así: pray in this manner. Padre nuestro Our Father que estás en los cielos, in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be your name. venga a nosotros tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done como en el cielo, on heaven, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Versículo 11, Verse 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, give us this day our daily bread, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. and forgive us our debts as we forgive our debtors. No nos metas en tentación, Lead us not into temptation, mas líbranos del mal. but deliver us from the evil one. Y esto es lo que Lucas no añadió. And this is what Luke did not add. Esto es lo más importante. This is the most important thing. Dígalo conmigo. Say it with me. Porque tuyo es el poder, For yours is the power, the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. ok, Again? is that there? Yes, there. Yeah. ¿Qué es lo que dice la palabra? What does the word say? Porque tuyo es el reino, For yours is the kingdom, el poder and the power, y la gloria and the glory por los siglos forever de los siglos. and ever. Amén. Amen. Tú y yo tenemos que entender You and I need to understand que si Dios dice that if God que says Él es that He el is que tiene el the poder, one who has the el power, reino, the kingdom, no nada más por unos cuantos años, not just for a few years por unos cuantos or siglos, for a few centuries, el Señor dice, The Lord says, Él tiene el He poder has the power por siempre, forever. por siempre, Forever. por siempre. Forever. Ahora escucha, Now listen, cuando tú oras, When you pray, tienes que orar you need to no pray con una perspectiva religiosa, not with a religious perspective, donde tú pones toda la responsabilidad en Dios where you put all your responsibility on God y tú no haces nada. and you don't do anything. Yo ya oré, I already prayed, yo ya le puse todo en Dios I put everything on God, y tú no haces nada. and you do absolutely nothing. ¿Por qué? Why? Porque la oración, Because prayer, el enemigo la convirtió the enemy turned it en into algo religioso. a religious thing. Cuando Dios When God les empezó a enseñar a los Began to discípulos teach the disciples a orar, to pray, lo que Jesús what le Jesus estaba enseñando a los was teaching the discípulos disciples era reino, was kingdom. era autoridad, It was authority. era dominio, It was dominion. no era nada It religioso. was nothing religious. Todo lo que Él está orando, Everything that he is praying, todo lo que Él está enseñando everything that he's teaching es para que nosotros for us podamos to entender be able to que understand en nosotros that in us hay dominio, there is dominion. en nosotros In us, hay autoridad, there is authority. en nosotros In us, hay poder. there is power. ¿Para qué? For what? Para cambiar, To change. para transformar To transform. toda Every circunstancia. circumstance. Si tú oras If you pray con un corazón with a heart entendido, that is understanding, vas a entonces a recibir then you will receive lo que Dios what God quiere darnos. wants to give us. Pero tú tienes que orar But you need to con pray una expectativa. with expectancy. Mi oración My prayer va a cambiar. will change. Mi oración My va a prayer detonar. will dictate or change, No, detonar. detonate.
todo trabajo de las every tinieblas. work of darkness. Tú tienes la You autoridad. have the authority. ¿Sabes qué significa poder? Do you know what power means? Poder significa dinamita. Power means dynamite. Dinamita. Dynamite. Si yo tengo dinamita aquí If I have dynamite here y usted ve que la mecha and you see that the spark está apagada, la mecha, is off, usted está tranquilo. you're calm. Pero si yo agarro el encendedor But if I turn it on or grab the igniter y prendo la mecha, and I light it up, usted you no se va a quedar are sentado not aquí. going to remain seated. Usted You no va a permanecer will not sentado gonna aquí. remain seated ¿Sabe here. qué va a pasar? You know what'll happen? Cuando la mecha Once se vaya acercando it's getting closer a la dinamita, to the dynamite, usted ya va a estar 3 You'll metros, be 3 meters 3 away metros o 10 metros or de 10 aquí meters away o fuera de aquí. or out of here. Pero usted But you va a reaccionar will react a lo que está to pasando. what is happening. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? La iglesia The church se ha vuelto una iglesia religiosa has become a religious church donde se ora where you pray pero no pasa nada. but nothing happens. Y yo quiero que tú puedas imaginarte, And I want you to be able to imagine, si yo oro, if I pray, entonces yo tengo poder. I have power. Esa dinamita, That dynamite, cuando explote, when it va a explodes, ser un cambio. it will cause a change. Va a ser un cambio. It will be a change. Yo quiero que tú ores I want you to con pray este entendimiento. with this understanding. Cuando yo ore, When I pray, yo traigo poder. I bring Es power. dinamita. It's dynamite. Algo Something va a ocurrir. will happen. Algo Something va a cambiar. will change. ¿Sabes algo? You know something? Cuando algo explota, When something lo explodes, que antes era what was before deja de ser. stops being. Trae un cambio. It brings a change. Trae una It brings transformación. a transformation. Usted tiene que entenderlo. You need to understand that. Por eso nosotros tenemos que orar That's why we need to pray con esa pasión. with that passion. Yo no sé si usted está cansado del enemigo. I don't know if you're tired of the enemy. ¿No está cansado lo que el enemigo ha hecho? Are you not tired of what the enemy has done? Pero oramos, But we pray. oramos. We pray. Oh Señor, que se haga tu voluntad. Oh Lord, let your will be done. ¿Sabes qué? Do you know what? Somos tan buenos para dejarle todo en la mano de Dios. We're so good at leaving everything onto God. Y somos tan espirituales. And we're so spiritual. Oh, que sea hecha tu voluntad. Oh, let your will be done. Tu voluntad. Your will. Cuando sabes muy bien When you know very que la well voluntad de that Dios the will of God es de que los trabajos del enemigo is that the works of the enemy sean destruidos. be destroyed. Cuando tú sabes When bien you know well que Él vino that he came a to deshacer destroy las obras the del works diablo. of the devil. Pero ¿qué hacemos? But what do we do? Si el Señor, si el Señor If the Lord lo quiere, wants si to, es su voluntad, if it's his will, no, escúchame, listen, la iglesia the church tiene que estar preparada. needs to be prepared. La iglesia The church tiene que estar preparada. needs to be prepared. La iglesia The church tiene que tener un corazón needs to have a heart conforme el corazón de according Dios. to the heart of God. Que cuando tú hablas, When you speak, cuando el enemigo te ve when the enemy sees you encendiendo lighting up el fuego the fire de Dios of God en tu corazón, in your heart, el enemigo va a the decir, enemy will say, vámonos de aquí, let's get out of here. vámonos de Let's aquí, get out of here. las cosas aquí things here están a punto are about de explotar, to explotar. To explode. Déjame decirte Let me algo, tell you something. una explosión An explosion cambiará todo. changes everything. Dios quiere God que wants tú entiendas, for you to understand Él es He is el poder, the power. Él es He is la dinamita, the dynamite. pero Dios But necesita God needs corazones encendidos. hearts that are ignited. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Hay veces que no calentamos ni nuestras casas. Sometimes we don't even warm up our houses. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dios quiere que tú entiendas. God wants for you to understand. ti. In you, En mí, in me, Dios nos ha dado autoridad. God has given authority to us. Vamos a Mateo 16. Let's go to Matthew 16. No se me duerman esta mañana. Don't fall asleep this morning. Dios dice en su palabra, God says in His Word, en el versículo in verse
Versículo 13. Verse 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Versículo siguiente. Next verse. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And he said to them, but who do you say that I am? Versículo 16. Verse 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, Simon Peter answered and said, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verse 17, Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh nor blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Versículo 18. Verse 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro, and I also say that you are Peter, y sobre esta roca and on this rock edificaré mi I iglesia, will build my church, y las puertas del Hades and the gates of Hades no prevalecerán contra ella. shall not prevail against it. Y las puertas del And Hades the gates of Hades no prevalecerán contra shall ella. not prevail against it. Jesús dijo, Jesus said, yo voy a edificar mi I iglesia will build my church sobre la revelación on the de que revelation yo soy el Cristo, that I am the Christ, de que yo soy el Señor. that I am the Lord. Y dice el Señor, And the Lord says, y las puertas del Hades and the gates of Hades no van a prevalecer contra la shall iglesia. not prevail against the church. ¿Quién lo dijo? Who said that? ¿Quién lo dijo? Who said it? Jesús. Jesus. ¿Por qué entonces Why is it then las puertas del infierno that the gates or the doors of hell se están levantando contra la iglesia? are rising up against the church? ¿Qué hacemos la iglesia? What do we as the church do? Tu voluntad, Señor. Your will, Lord. Tu voluntad. Your will. No. No. Tú tienes que entender, You need to understand la oración prayer no puede ser religiosa más. cannot be religious anymore. La oración Prayer tiene que convertirse en poder, needs to become en power dominio, and dominion, en ejercicio exercise de dominio. of dominion. Amén. Amen. Y dice versículo 19, Verse 19. y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, And I will give to you the keys of the kingdom of heaven. y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. A ti te daré. I will give to you. Tú tienes las llaves. You have the keys. Si tú tienes la revelación de que Cristo es el Cristo, If you have the revelation that Christ is the Christ, las llaves te the pertenecen. keys belong to you. Las llaves te The pertenecen. keys belong to you. Ahora, llaves, ¿qué son llaves? Now, keys, what are keys? Acceso Access para abrir. to open. Amén. Amen. El Señor quiere que tú entiendas. The Lord wants for you to understand. Si tú empiezas a tomar dominio If you begin to take dominion, y tú empiezas a and you entender begin to understand lo que de la dinamita te está enseñando el día de hoy, what dynamite is teaching you y today, tú enciendes esa dinamita, and you light up that y esa es dynamite, tu oración, and that is your prayer, cosas van a empezar things will a begin suceder. to happen. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno entiende que el poder de Dios está en nuestras Because vidas, when you understand that God's power is in our el lives, poder siempre va a transformar algo. that power will always transform something. Nunca lo va a dejar igual, It will never leave it the same. pero se necesita encenderlo. But you need to ignite it. Se necesita el fuego. You need the fire. A ver, yo tengo una Now I pregunta. ask you a question. Podemos orar, We can pray, pero hay fuego en la oración. but is there fire in that prayer? Aún el Señor dijo en el libro de Santiago Even the Lord said in the book of James que la oración que es tibia, that the prayer that is lukewarm, Dios no la contesta. God does not answer. Dios requiere una oración God requires a prayer que tenga fuerza, that has strength, que tenga that has pasión, passion, que tenga algo that has más something more de simple palabras. than just simple Dios words. requiere God que tu requires for your oración prayer tenga dominio, to have dominion, que tu oración tenga that dominio, your prayer has dominion. porque si no lo hacemos de esa manera, Because if we don't do it that way, las cosas no cambian. things will not change. Yo quiero decirte algo. I want to tell you something. Cuando Dios invistió de poder When the Lord enclothed with power,
la vida de los profetas. the life of the prophets. Los profetas The prophets eran hombres que habían sido mudados a otro hombre, were men that were changed into other men. porque la unción te transforma. Because the anointing transforms you. Entonces, Therefore, cuando tú entiendes when you esto, understand que el this, Señor te ha dado that the Lord has given to you un manto, a mantle, el Señor te ha the dado Lord has given to un you manto de a paternidad. mantle of fatherhood or Tú paternity. eres un hijo, You are a tú son. eres una hija. You're a daughter. Entonces, Then, este manto this mantle de paternidad, of paternity, Dios nos dice, God says to us, te he dado I have given to mi nombre, you my name, te he dado I have given la to you identidad de hijo. the identity of a son and a daughter. ¿Para qué? For what? Para que nosotros So podamos that we can ejercitar ese dominio. exercise that dominion. Cuando un hijo de Dios When a child of God entiende su posición, understands their position, usted no representa a usted you don't mismo, represent yourself, usted representa you al Padre. represent the Father. Felipe un día le dijo al Señor, Philip said to the Lord once, Señor, Lord, muéstrame al Padre show me the Father, y me basta. and it's sufficient. Y dice que Jesús le dijo a And Felipe, Jesus said to Philip, Felipe, Philip, ¿cuánto tiempo how much time tengo de estar contigo? have I been with you? Y tú todavía me preguntas, And you're still asking el me que me muestres al to Padre. show me the Father? Y Jesús le dice a Felipe, And Jesus says to Philip, el que me ha visto a mí, he who has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. Usted puede decir, bueno, ese es Jesús. You can say, well, that's Jesus. Pero ahora Dios nos da una nueva encomienda. But God has now given us a new commission. En segunda de Corintios In 2 5, Corinthians 5, no vaya para allá. don't go there. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que tú y yo that you and I somos embajadores. are ambassadors. Tú y yo somos You and embajadores. I are ¿Qué ambassadors. es un embajador? What's an ambassador? Alguien que representa Someone who represents una nación. a nation. Alguien que Someone representa who represents un reino. a kingdom. Y donde quiera que tú And vayas, wherever you go, tú ya no te representas a ti mismo. you don't represent yourself. Tú representas ese reino. You represent that Tú kingdom. representas esa You nación. represent that nation. Ahora tú y yo Now you and I tenemos que tener need conceptos to have que la concepts palabra nos dice. that the word tells us. Somos embajadores. We are ambassadors. Entonces, como Therefore, embajador, as yo ambassadors, tengo que representar I need to represent la nación the nation en la cual in which ha investido la autoridad the authority has been put on y me el poder. and the power. ¿Para qué? For what? Para hacer intercambios, To do exchanges. para declarar To que declare cualquier cosa que no es de acuerdo al reino that anything that is not according to the kingdom se tiene que cambiar. needs to be changed. Cuando Jesús vino, When Jesus came, Marcos 1 registra Mark 1 registers que Jesús fue a una sinagoga that Jesus went to a synagogue o una iglesia or a church. y dice la palabra que un hombre The word says that a man que estaba ahí who was there tenía un espíritu inmundo had an unclean spirit. y ese hombre And empezó a that man hablar began to speak a través del espíritu inmundo to the unclean spirit. y dice la palabra The word says que el espíritu inmundo le dijo a that the Jesús, unclean spirit said to Jesus, ¿qué tienes con nosotros? what do you have against us? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? What do you have against us, Jesus? Hijo del Dios Altísimo, Son of the Most High God. te conozco, I know you. sé quién eres, I know who you are. has venido You have come para destruirnos to destroy us antes de tiempo. before time. Eso está en su Biblia, That's in your Bible. capítulo 1 de Marcos. Mark chapter 1. O sea que el enemigo The sabe enemy knows que Jesús vino that Jesus came para to destruir destroy las obras del the diablo. works of the devil. Ahora yo quiero decirte Now I algo. want to tell you something. Jesús vino Jesus came como embajador del as an Padre, ambassador of the Father. representando el reino. Representing the El kingdom. enemigo sabía The enemy que knew si Jesús fue That enviado if Jesus was sent, era it was para destruir to destroy las obras del the diablo. works of the devil. Ahora tú tienes que Now entender you need to understand, como iglesia, as the ecclesia, como el cuerpo de Jesús, the body of Jesus, como embajador, as ambassadors, donde quiera wherever que tú vayas, you go, donde quiera que wherever tú entres, you enter into, Dios God te ha dado has poder given you power para que tú so that legisles. you legislate. Tráeme el martillo, dijo. Dios te ha dado autoridad God has given you authority para que tú legisles. so that you can legislate.
para que tú puedas so decretar that you can decree lo que el Padre what the Father quiere decretar. wants to decree. Tú tienes que You entender, need to understand esto significa this means autoridad. authority. Cuando un juez When a judge tiene esto has the gavel en su mano in his hand, y cuando él declara una and palabra when he declares a word y golpea, and he knocks it down, está hecho. it is done. Está hecho. It is done. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús? Now what did Jesus say? Cuando Jesús estuvo en la When cruz Jesus was on the cross, y le dijo, Padre, he said, Father, consumado está. it is finished. Padre, Father, consumado it is está. finished. ¿Qué quiere decir What does he want to consumado say? está? It is finished. Jesús Jesus, con su boca estaba with his mouth diciendo, was saying, destruido it está. is destroyed. Destruido It is está destroyed. el reino de las kingdom tinieblas. of darkness. Destruido, It is destroyed. destruido It is destroyed. está It is el reino de destroyed. las The tinieblas. kingdom of darkness. Por eso, That's tú why tienes que you entender need to understand todo. everything. Él ya lo hizo. He has done it all. Todo, Everything. todo. Everything Él ya lo hizo. has been done. La pregunta The es, question is, nosotros, we, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Orando, Praying, hágase tu voluntad. let your will be done. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que haya aborto en nuestras Do you think naciones? that the will of God is that there be abortions in our world? No. No. ¿Y qué ha hecho la iglesia? What has the church done? Muda, Mute, silent, muda. mute. ¿Tú crees que lo que está pasando sea la voluntad de Do Dios? you believe that what is happening is the will of God? ¿Qué hacemos? What do? Por eso tú tienes que entender. That's why you need to Si understand. tú crees, If you believe, si tú crees if you que believe, tienes autoridad, that you have authority, es solo para los que creen it is only for those who y believe para los que ejercitan. and those who exercise. Cuando un juez When a judge abre su boca opens his mouth y declara, and declares, está hecho. it is done. ¿Qué quiere que Dios hagas tú? ¿Y qué quieres que Dios hagamos tú y yo? What do you and I want us to do? Que tú entiendas, For you to la understand, oración the prayer nunca fue dada was never given como algo religioso. as something religious. La autoridad, The authority, la oración prayer, fue dada was given como un poder legislatorio. as a legislatory power. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says, ¿qué es lo que dice? what does he say? Todo lo que Él está diciendo en el Padre Nuestro Everything that he is saying in our Father, es legislaciones. they're legislation. Legislaciones. Legislation. Legislaciones. Legislation. Legislaciones. Legislation. No es una oración. It's not a prayer. No es una oración It's not a prayer. religiosa. A religious Es algo prayer. que tú tienes que It's legislar. something that you need to legislate. ¿Por qué? Why? Porque tú tienes que entender. Because you need to Él te ha understand dado dominio. he has given you dominion. Él te ha dado autoridad. He has given you authority. Pero tú tienes que vestirte But you need to clothe de yourself Cristo. with Christ. Tú tienes que vestirte You need to clothe del yourself Señor with the Lord. para que todo lo que tú That declares, everything that you declare, tú lo establezcas. you establish. Tú lo establezcas. You establish. Y el momento de The establecerlo, moment that you establish el it, enemigo the enemy no puede hacer nada más. cannot do anything more. ¿Por qué? Why? Porque Jesús vino Because Jesus para came destruir las obras del to diablo. destroy the works of the devil. Marcos 1, Mark chapter 1. el demonio le decía a The Jesús, demon said to Jesus, ¿qué tienes contra what nosotros, do you Jesús? have against us, Jesus? Porque sabían los demonios que él había venido para destruir Because the demons knew he had come to las destroy obras del the diablo. works of the devil. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le Now dijo? what did Jesus say? Sal fuera. Come out. ¿Qué es lo que le dijo What did Jesús? Jesus say? Sal fuera. Come out. ¿Por qué Jesús le dijo Why sal did Jesus say fuera? come out? Porque Él es la autoridad. Because he is authority. Él es el Hijo de He is the Dios. Son of God. Él es el embajador He is del the Padre. ambassador of the Father. Y como embajador del And as Padre, ambassador of the Él Father, tiene autoridad he de has hablar. authority to speak. Como un juez, As a judge, Él tiene autoridad he de has decretar, authority to decree, de hablar. to speak. Y Jesús le And decía, Jesus said, sal fuera come out de este hombre, of this man, espíritu inmundo. unclean spirit. Y dice la Biblia The Bible says que los espíritus that the inmundos unclean spirits le tuvieron que obedecer. had to obey. Por eso mi pregunta es, That's why my question is, tu oración your prayer tiene que tener una manifestación. needs to have a manifestation. Otra vez dilo. Say it again. Mi oración My prayer tiene que tener needs to have una a manifestación. manifestation. ¿Cómo sabes que tu oración funciona? How do you know that your prayer works? Cuando tu oración es contestada When your prayer is answered por una manifestación. by a manifestation.
Si oramos If we y pray, no pasa nada, nothing happens, tienes que preguntarte, you need to ask yourself, ¿estaré orando am I praying con dominio, with dominion, con autoridad, with authority, o estoy jugando la oración? or am I playing prayer? Jesús dijo, Jesus said, consumado está. it is finished. No hay nada que añadir. There's nothing to add. Ya fue hecho todo. Everything was done. ¿Qué tenemos que hacer nosotros What do we entonces? need to do then? Tenemos que entender, We need to understand. tenemos que tener revelación. We need to have revelation. ¿Se acuerda? Remember? Conocimiento, Knowledge, entendimiento, understanding, revelación. revelation. Todo tiene que bajar. Everything has to go down. Dios te ha dado autoridad. God has given you authority. Y déjame decirte algo. And let me tell you something. El Señor dice en el libro de Proverbios 18:21, The Lord says in Proverbs 18:21, el poder the power de la vida of life y de la muerte and death está is en tu boca. in your mouth. Dilo conmigo. Say it with me. Yo tengo el poder I have the power de la vida of life y de la muerte and death en mi boca. in my mouth. O sea que con tus palabras So with your tú words, puedes confesar, you can tú puedes confess, you decretar can decree, y Dios and va a God establecer las cosas. will establish things. Si nosotros como iglesia, If we as a church, como iglesia, as the ecclesia, entendiéramos el dominio, understood dominion, las cosas cambiarían en esta nación. things in this nation would change. Ahora la situación es esta. Now the situation is this. Nuestro himno nacional Our national anthem en Canadá in Canada dice, says Él tendrá dominio. that he shall have dominion De mar a mar. from sea to sea. ¿Quién tiene dominio? Who has the dominion? Él. He. Pero ¿qué pasa? But what happens? Él te comisionó a ti He commissioned you para que tú ejercites so that you would exercise su dominio his dominion donde quiera que tú vayas. wherever you go. Donde quiera que tú vayas, Wherever you go, tú ejercitas el you dominio. exercise dominion. La tierra The earth y su plenitud and all its fullness es del Señor. is of the Lord's. Amén. Amen? Entonces, Therefore, tenemos que aprender a hacer transacciones, we need to learn to do transactions or make negociaciones. negotiations. ¿Y qué es lo que hace el reino? And what does the kingdom do? Lo que el enemigo ha hecho, What the enemy has done, destruido, destroyed, Dios lo puede restaurar. God can restore. Lo que el enemigo te ha robado, The enemy has stolen Dios from lo you, puede restituir. God can restitute it. Cuando tú When entiendes you understand que esa es su voluntad. that that is his will. Con eso termino. With this I'll finish. Años atrás estábamos en una congregación ministrando en México Years back we were ministering in a congregation in Mexico, y una hermana and a sister nos pidió oración asked us for prayer. y nos dijo, And she said to us, mañana a las 6 de la mañana tomorrow at 6 a.m. tengo que ir al hospital I need to go to the hospital porque me van a internar because they're going to admit me para quitarme mi matriz to take away my womb porque tengo cáncer. because I have cancer. ¿Qué hace uno en esas ocasiones? What do you do in that situation? Si tú crees If you believe que estás investido de autoridad, that you are clothed with authority investido de poder and clothed y with que power representas and that you represent un reino, a kingdom, ese reino that kingdom vino a destruir came to destroy las obras de las the works of tinieblas. darkness. Recuerdo que yo tenía un manto, I remember I had a mantle, un prayer shawl, a prayer shawl, y lo puse sobre de ella. and I put it over her. Y el Espíritu de Dios vino sobre de And the ella. Spirit of God came upon Y her, Dios empezó a liberar a and esta God began mujer. to deliver this woman. Y yo le dije, And I said to her, escucha, listen, llama a tu doctor call your doctor y cancela la operación and cancel the surgery porque Dios te ha sanado. because God has healed you. Y en un mes, And in 1 month, ve para que te hagan la prueba, go to have your test done solamente para que oh Señor, compruebes just so that you can prove que ha sido sanada. that you've been healed. ¿Qué sucedió? What happened? Se habló la palabra, The word was spoken, se decretó la the word palabra, was decreed,
Al mes, 1 month later, ella regresó al doctor she came back to the doctor para solamente comprobar just to prove lo que Dios había dicho. what God had said. No había ningún There cáncer, was no cancer, completamente limpia completely su clean. matriz. Her womb was Tú completely tienes que clean. entender, You need to tú understand. tienes autoridad, You have tú authority. tienes autoridad You have y tienes authority. que empezar a declarar, And you need to a begin to decretar declare, to decree lo que tú quieres ver. what you want to Podemos see. empezar a decir, We can begin to say, Canadá Canada es mi is nación. my nation. Dios me ha dado esta nación God has given this nation como to me herencia. as an Y inheritance. como dueño de esta, dueño. And as the owner. No me creen No, todavía. you don't believe me yet. ¿De quién es la tierra? Who is the earth of? La tierra es del Señor. The earth of the Lord. Ahora él dice en Salmos, Now he says in Psalm, pídeme las naciones por herencia. ask me for the nations as an inheritance. ¿Qué es una herencia? What's an inheritance? Algo que Dios te quiere dar. Something that God wants to give to you. Entonces, Therefore, tú pídele a Canadá como you herencia. ask Canada as your inheritance. Pero si Él te da la nación como herencia, But if he gives you the nation as an tú inheritance, tienes que aprender a ser mayordomo. you need to learn to be a steward. Y cuando uno entiende que And Dios when te you da understand autoridad, that God has given you authority, Dios entonces God then pone en ti la puts responsabilidad. in you the responsibility. Y Dios te dice, And God says to you, te da las llaves. I've given you the keys. Y de cierta manera Dios dice, In the same way the Lord says, lo que tú permitas what you allow continuará siendo. shall continue being. Pero lo que tú no But permitas what you do not allow terminará de ser. shall stop being. Tenemos que orar por este gobierno We need to pray for this government que deje de ser. to stop being. No lo creyeron todavía. You didn't believe that yet. Tenemos que seguir We orando. need to keep praying. Dios muchas veces permitió al pueblo de Israel God oftentimes allowed the people of Israel ser gobernado por otros reyes, to be governed by other kings, por otros imperios, by other empires, porque ellos no estaban en comunicación. because they were not in communication. Ellos no estaban con sus corazones rectos delante del They didn't Señor. have the right hearts before the Lord. Entonces, ¿qué es lo que hace el So enemigo? what does the enemy do? El enemigo viene The enemy comes y tiene el derecho legal. and he has a legal right. Y en ese derecho And legal, in that legal right, el enemigo venía the enemy came y clamaban a Dios and they cried out to y God Dios los liberaba. and God would deliver Y them. otra vez iban a lo mismo. And again, go back to the Se same thing. apartaban de Dios They went away from y otra God vez el enemigo los dominaba and again the enemy y dominated. oraban They would pray. y otra vez And again, el Señor los the liberaba. Lord delivered them. Yo creo que si Canadá ora, I believe that if Canada prays, Dios nos librará God will deliver us de todo opresor. from all the oppressor. Amén. Amen? Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias que tu palabra Thank you that your word es vida. is life, is alive. Tu palabra Your word puede producir can cambios produce changes en nuestras vidas. in our lives. Y Señor, nosotros queremos ponernos de acuerdo And contigo. Lord, we want to come into agreement with Que you cuando oramos, that when we pray, no oramos solamente, we don't only pray, legislamos juntamente contigo. but we legislate together with you. Porque tú nos has dado dominio, Because you have given us dominion, nos has dado you have autoridad. given us authority. Y Señor, And Lord, tú nos has dado la responsabilidad you have given to us the responsibility. de ser stewards, Mayordomos. mayordomos de nuestra nación. To be stewards of our nation. Señor, enséñanos a entender Lord, teach us to understand que si oramos, that if we pray, las cosas van a cambiar. things will change. Que si That if legislamos, we legislate, las cosas serán transformadas. things shall be transformed. Señor, ayúdanos Lord, help us para ver hombres y to mujeres see men and women con un corazón íntegro with a heart of integrity gobernando nuestra nación. governing our nation. Señor, tu palabra dice, Lord, your word says tú quitas y tú pones that you reyes. take away and you put kings. Señor, te pedimos que el día de mañana Lord, we ask you that nuestra tomorrow nación está en un proceso de elecciones. our nation is in the process of elections. Señor, Lord, te pedimos misericordia, we ask you for mercy, misericordia, mercy, y no and permitas do not allow ninguna estafa, any what's the word?
You speak Spanish? No. Any fraud En nuestras elecciones, in Señor. our elections, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cubrimos las We elecciones cover the elections con la sangre de Jesucristo. with the blood of Jesus. Y Señor, And Lord, te damos gracias we thank you porque tu reino because your kingdom siempre, always está avanzando is advancing en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, God's people said, amén. Amen. Dios te bendiga, nos God vemos la bless you. próxima We'll see you next semana. week. Bendiciones. Blessings. Yo que sí-